¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Yo me alegro de verlo. ¿Usted se alegra de verme? Yo me alegro de ver. ¿Y se alegra de ver al hermano que está al lado suyo? Por lo general uno se sienta siempre con los más amigos, ¿no? Pero bueno, dice la palabra que es una alegría ver a los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Estando juntos, unánimes. Y para mí es un gusto, es un deleite cada vez que podemos congregarnos en el nombre del Señor. Esta noche quiero hablar acerca de un principio que está en la Biblia, no es uno, son muchos principios bíblicos, pero un principio que muchas veces lo pasamos por alto, ¿sí? Y los principios funcionan. Crea o no crea, funcionan porque son principios, ¿sí? No son condiciones, son principios. Son leyes establecidas por el Señor y cosas que de alguna manera nos hace muy bien aplicarla, ponerla en práctica, ¿sí? Alguien dijo alguna vez que una buena vejez depende de cómo se ha cuidado durante su juventud. ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? Bueno, es verdad, ¿sí? Yo tengo el ejemplo más cercano que es mi padre, con 74, y él juega al fútbol, y yo quedo 4 meses sin moverme, pero bueno. Creo entender de que ha sido un hombre que se ha cuidado en su salud y podemos entender esto. Es un principio. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una buena vejez si nosotros cuidamos nuestra vida desde la juventud, en la alimentación, en el cuidado, en el descanso. Entonces, son cosas naturales que no podemos decir que eso no es así. Es así. Pero voy a detenerme, voy a profundizar en esta noche y sobre este versículo, sobre este principio, vamos a girar en la enseñanza esta noche y creo que el Señor me llevó a meditar sobre esto y ahora me manda el Señor a compartirlo a la iglesia porque estamos estudiando acerca del reino y las enseñanzas que estamos teniendo acerca del reino, conociendo el reino, porque la idea es conocer quién es nuestro rey, y no podemos separar el reino del rey, siempre va manifestado en su misma esencia, Jesucristo nuestro rey, y nosotros ya somos ciudadanos de su reino, porque fuimos ya trasladados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable de Jesucristo. Hemos aclarado un concepto que yo no entro al reino cuando me muere, me vaya al cielo, ¿sí? Porque Jesús dijo que al reino se entra ¿cuándo? Cuando uno nace, no cuando se muere, cuando nace de nuevo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino, y ni ver el reino, ni entrar en el reino. Entonces, tenemos que entender nosotros que la vida transformada, Cristo transformando todo nuestro ser, resucitándonos y dándonos la vida espiritual, el reino de los cielos es nuestra nueva naturaleza, nuestra vida, que ahora sí podemos obedecer, podemos guardar sus mandamientos, podemos amar su ley y por supuesto conocer quién es nuestro rey, ¿sí? Entonces, un principio que esta noche quiero hablar forma parte de un discurso o una enseñanza muy clave que Jesús dio, como yo lo podría entender, como que es la ética del reino, que es el sermón de la montaña, ¿sí? El sermón del monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Usted tiene allí la primer mensaje, la primer predicación que dio el Señor, y un sermón lleno de principios, de conducta, de ética. Y esta noche quiero resaltar principalmente acerca de lo que es la regla de oro. Diga conmigo la regla de oro. Muy bien, es un principio muy importante, pero, ¿saben? Muy pocas veces escuché yo predicar acerca de la regla de oro. Y muy pocas veces vi que se hace hincapié en que usted aplique ese principio, porque es un principio que se transforma en un mandamiento. Y dice, acompáñeme a Mateo capítulo 7, el versículo 12, es un principio muy importante para destacarlo, porque hoy vamos a hablar de la conducta de los hijos de Dios, de la conducta de los que son integrantes del reino de Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta de que es muy necesario aplicarlo, puesto que es principio de Dios y que frutos seguramente se van a ver. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice así la Escritura:
Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a leerlo en voz alta todos juntos porque quiero resaltar ese versículo que es la regla de oro y vamos a desbordar este versículo en enseñanzas bíblicas apoyándolo con otros conceptos para poder aplicarlo a nuestra vida. Muy bien, leemos juntos al versículo 12 en voz alta, bien fuerte, que se escuche. Vamos. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Parafraseando ese versículo como un principio es, usted debe tratar como quiere ser tratado, ¿no es cierto? Fíjese usted que son principios muy importantes de conducta, porque muchas veces nosotros, quizás por el solo hecho de decir que tenemos la fe de Dios y creemos en todo lo que el Señor nos permite y nos da en su gracia y su misericordia, pasamos por alto la responsabilidad que tenemos nosotros de aplicar y vivir en este mundo en forma diferente a los demás. Si bien es cierto, el contexto de ese versículo es la oración y la regla de oro, es como que Jesús habla no algo nuevo, no algo desconocido, sino que algo que ya antiguamente se enseñaba y se decía, pero no con el fundamento del cristianismo o de la ley mosaica, sino que usted sabe que la cultura del hinduismo y el budismo es milenaria también. Pero ellos tomaban del lado oculto o adverso. Por ejemplo, lo que no quieres que te hagan, no hagas a otro. Era al revés. Jesús aplica esta regla de oro que ellos la entendieron relacionado con la oración, porque si nosotros podemos ver el versículo 7 del capítulo 7, Jesús estaba hablando y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los demás hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es un principio, me puse a pensar porque si tuviese que decir qué le pasa al ser humano de este último tiempo, lo que predomina es la intolerancia, ¿no es cierto? Predomina la intolerancia. Predomina el nerviosismo, predomina la pérdida rápida del equilibrio y del sosiego, y se manifiesta el carácter iracundo, se manifiesta rápidamente el extravío, y el enojo y la ira de los seres humanos está potencializado cada vez más grande, ¿sí o no? Usted se va a dar cuenta que caminando o circulando en la calle o andando en un vehículo, la gente está intolerante, la gente está altamente irritada, irritable, es muy fácil de insultar, de faltar el respeto. Si yo tuviese que ver en forma sencilla un modo de aplicarlo, quizás podríamos cerrar el mensaje en un minuto diciendo, por ejemplo, usted que es joven, déle el asiento a una persona mayor, porque cuando usted sea mayor, le van a dar el asiento. ¿Sí o no? Sería aplicable inmediatamente. Y es para aplicarlo. Me pasaba muchas veces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, o por lo menos lo que manejan vehículos en la calle, Tucumán es difícil hoy en día, ¿no?
manejar en la calle, ¿sí? Uno tiene que tener una alta dosis de paciencia para manejar. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, hay coches que quieren salir de una cochera y nadie le da lugar, ¿sí? Y si el hombre trata de ir poniendo la trompa del auto cada vez más fuera de la calle como para que a alguien molesto le dé lugar, pero nadie le da lugar. Y pareciera ser de que un segundo que demos lugar para que salga y no entorpezca al peatón es necesario para que esa persona se irrite, se enoje. Son cosas sencillas que uno podría decir, ¿es así? ¿Hay que aplicar la Biblia para cosas así? Sí, hermanos. Usted debe tratar como quiere que lo traten, sin mayor vueltas, ¿sí? ¿Usted saluda a la gente? ¿Cómo se siente cuando usted saluda y la gente no lo saluda? Como se dice legendaria y milenialmente en el lenguaje tucumano, te cortaron el rostro, ¿eh? No te dan bolilla, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué pasa con esa actitud? A cualquiera le molesta. Fíjense ustedes que el respaldo de una vida de un hijo de Dios debe ser diferente a los demás. No digo que las actitudes nuestras van a cambiar el mundo, ¿sí? Porque la Biblia no dice eso. Si supiese de que con nuestra conducta y la conducta de todos los cristianos cambiaríamos el mundo, quizás predicaríamos eso. Pero nuestro mensaje no es para cambiar el mundo, puesto que Dios fue tan claro y desde un principio dijo qué iba a pasar con el mundo. El mundo tiene un final. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús está haciendo referencia a un estilo de vida de los ciudadanos del reino en la sociedad y que debemos empezar a darnos cuenta de cuán difícil es en verdad ser un hijo de Dios en un mundo que es totalmente contrario a las leyes de Dios. ¿Sí o no? Es muy difícil, es muy complicado y cuesta verdaderamente aplicar principios bíblicos en la vida de los cristianos cuando permanentemente tenemos nosotros una amenaza, una provocación, una incitación a sacar lo malo de nosotros. Y allí es donde me quiero asentar por un momento. Jesús dijo, ustedes son malos y saben dar cosas buenas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará cosas buenas a los que le piden? Ahora, Jesús fue muy claro y dijo, ustedes son malos. Usted sabe que cada uno de nosotros, ante los ojos de Dios, por naturaleza, somos malos. Y el problema del pecado en la humanidad acrecentó y potencializó por esa iniquidad en la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, la maldad en el hombre. Y esto no es de sorprenderse porque Jesús también lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si empezamos a ver esto, podemos preguntarnos, ¿cuál es la cuestión o por qué causa este principio cuesta verlo aplicado en la vida de los cristianos? Porque dentro de la iglesia y dentro de las comunidades de la iglesia cristiana, se encuentra gente que no trata como debe tratar, no saluda, no respeta, no tiene actitudes de un hijo de Dios. ¿Cuál es el motivo? Primero puede ser claramente por ignorancia, ¿sí? Una persona que ignora manifiesta claramente algo que es contrario a la palabra de Dios. Segundo puede ser por la manifestación de egoísmo que una persona tiene. Entonces, una persona egoísta nunca va a estar pensando cómo tratar bien a otra persona para luego decir algún día voy a cosechar lo que he sembrado. Sino simplemente que el egoísta no tiene tiempo para otro, piensa solamente en él y quiere aplicar solamente las cosas que esa persona anhela. Y por supuesto, lo otro más claro y más contundente es que muchos cristianos prevalecen todavía manifestando la vida de la carne. Vamos a apoyar este versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y el apóstol Pablo es muy contundente en cuanto a esto. Hace referencia en modo imperativo, como un mandato, lo que los hijos de Dios deben hacer y deben tener. Fíjense ustedes que dice Colosenses 2, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice que hay que hacer? Yo tengo que hacer ¿qué cosa?
yo tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. ¿Qué es esto de hacer morir? ¿Será el suicidio? ¿Es la solución que nos dice Pablo? ¿A eso se refería Jesús cuando decía que debo tomar mi cruz y crucificarme cada día? No, no se trata de el suicidio. Se trata de no dar lugar a los apetitos de mi carne. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. ¿Sí o no? Y el hombre malo por naturaleza hace cosas malas. ¿Sí o no? Recuerdo un versículo del apóstol Pablo en Efesios que dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos por ellas. No dice de que Dios vio que nosotros éramos tan buenos que preparó algunas malas obras para que de vez en cuando hagamos algunas malas compras. No, sino todo lo contrario. Él dice que Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros las practiquemos de antemano. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice, ustedes deben hacer morir lo terrenal en ustedes. Y osa el apóstol Pablo en dar una lista con una exactitud y una claridad de que cualquiera de nosotros que lea esa lista de las manifestaciones de la carne puede identificarse con apetitos y actitudes que la carne tiene. Y dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué sucede? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo dice, esta manera de vivir ya no más. Vivan de esta nueva manera de vivir. Es una nueva naturaleza, revestidos, ¿sí? O sea que acá encontramos que un problema, ¿por qué no se aplica la regla de oro? Es porque por naturaleza, aún Pablo decía, yo no veo la hora, para mí es un negocio, morirme y estar con Cristo y salir de este cuerpo mortal, porque la ley del pecado está en mis miembros. Ya no señorea sobre mí porque Cristo me ha librado. Pero la ley del pecado está en mis miembros y cada vez que la ley dice que no haga algo, nace en mí todo deseo de hacerlo. ¿Le pasa esto a usted o le pasó únicamente al apóstol Pablo? A todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que nosotros traemos hasta que sea totalmente cambiada en el estado de la glorificación y seamos nosotros revestidos y tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, al igual que Jesucristo, todos los días tenemos nosotros que luchar contra el mal de esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, la tentación no es pecado. La tentación se transforma en pecado cuando uno accede por la concupiscencia, por el deseo de satisfacer el apetito de la carne. Pero la tentación no es un pecado. Lo que sí es pecado es cuando yo dije, sí, lo acepto, lo consumo. Lo que hizo la serpiente con Eva no era pecado mientras la serpiente hablaba del fruto, sino fue cuando ella fijó la mirada en el fruto y vio que era bueno, dice. Y Dios había dicho que era malo y ella dijo que era bueno, agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces lo deseó, lo tomó, lo comió y lo dio a su marido. Entonces acá encontramos nosotros de que la carne, el apetito de la carne, no nos permite a nosotros aplicar la regla de oro, porque nosotros por naturaleza siempre vamos a buscar el mal, salvo que seamos revestidos y que andemos conforme al Espíritu Santo de Dios, porque para eso el Señor vino a nosotros, para que nosotros vivamos de otra manera. ¿Se está entendiendo?
Muy bien, fíjense ustedes, amados hermanos, de que todas las cosas, pensamientos, actitudes, palabras, que son las que nacen de nuestra naturaleza, de nuestra carne, son identificadas como cosas que provocan la ira de Dios. ¿Sí o no? Pero gracias a la propiciación de Jesucristo al derramar su sangre, y su sangre habiéndonos cubierto, hace que la ira de Dios no se manifieste en contra de nosotros. Pero cuando nosotros comprendemos que estamos haciendo mal y lo hacemos por concupiscencia, se llama ya transgresión. Ya no se llama pecado, sino que se llama transgresión. Porque sé que está mal y lo mismo lo hago y trato de justificar conceptos en mi cabeza, en mi naturaleza. Trato de introducir ideas y conceptos que se vayan formando en mí argumentos para que yo me autoconvenza de que lo que está mal está bien o no está tan mal. Por esa razón cuesta realmente la santidad. Hermanos, la santidad de un verdadero hijo de Dios cuesta. ¿Sabía usted que cuesta? ¿A cuánto le cuesta el proceso de santificación diario? ¿Le cuesta o no? ¿Sí o no? Hermanos, la santidad se la sufre, ¿sabe usted? Cuando uno es rechazado por la propia familia, discriminado, cuando alguien es agredido por causa de la santidad. Se sufre por santidad. Usted sabe que al diácono Esteban, el primer mártir, lo apedrearon por causa de su compromiso con la palabra del Señor. Y fue un sufrimiento, fue un dolor, cuesta. Pero sin embargo vemos nosotros de que caer en el pecado por causa de la tentación, por causa de la concupiscencia, es muy sencillo. Es muy fácil. Yo puedo pensar mal de un hermano sin que nada me cueste, en una forma inmediata. Yo puedo hablar mal de otro hermano en una forma inmediata, sin que nada me cueste. Yo puedo agredir a otra persona reaccionando, ¿sí? Alguien dijo una vez, yo quiero saber qué dice un pastor cuando se martilla el dedo. ¿Escuchó esa frase? ¿Qué dice un pastor, no? Aleluya. ¿Qué será lo que dice cuando se martilla un dedo? ¿Por qué? Porque naturalmente cuando algo se trata de reacción, no de acción, de reacción, algo impensado, es claro de que muchas veces la naturaleza se manifiesta. ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. ¿Nunca lo descubrió un hermano en plena vía pública con una reacción violenta a usted? Es duro, ¿no? Pero todos los días estamos expuestos a que algo se manifieste. Una tentación, una mirada, unos oídos que prestan algo. ¿Por qué no nos cuesta lo malo? ¿Por qué tan fácilmente accedemos a lo malo? ¿Por qué con tanta libertad muchas veces nosotros accedemos y después ¿qué tenemos que hacer? Subir otra vez la cima, la montaña, que es dura de subirla hasta la cruz para decir, Señor, perdóname. Pero con qué rapidez caemos en picada. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? La regla de oro es para que yo trate a otros como quiero que me trate, pero resulta ser de que generalmente, como ese es un principio, yo trato a otros permanentemente mal. ¿Cómo no van a tratar? El principio que Jesús dijo que esta es la regla de oro, está aplicada a la vida consagrada de un hijo de Dios. Y encontramos algunos principios muy importantes en la Biblia para aplicarlo y para entender lo que realmente cuesta cuando uno tiene que obedecer al Señor y hacer lo que el Señor nos manda. Vamos a ver en Proverbios capítulo 28, el versículo 4, presta atención a lo que dice ese versículo. Mire por qué es necesario permanentemente hablar de la palabra de Dios. Cuando usted se junta con otro hermano en su casa a tomar unos mates, ¿usted habla permanentemente de la palabra de Dios, se enriquece la palabra de Dios?
o la palabra de Dios la tiene allí guardada hasta el día de reunión y le saca la tierra y la trae a la iglesia. Fíjense ustedes que el versículo 4 de Proverbios 28 es un principio para entender la causa de por qué en la regla de oro yo aplico más las cosas malas, que voy a recibir todo lo malo, y no las cosas buenas. Fíjense ustedes que comienza por una distracción y por una consagración a la palabra de Dios. Dice el capítulo 28 de Proverbios, versículo 4. Los que dejan la ley, ¿qué dice que hacen? Alaban a los impíos. ¿Alguien tiene versión popular o nueva versión internacional? NBI, NBA o alguna de esas. ¿Nadie? Léelo fuerte, por favor, el versículo 4. ¿Así dice lo que alaban la ley? Ah, perdón, me asusté, hermana. Digo, ¿qué Biblia tiene usted? Santo Padre de la Gloria. Léalo tranquila, de nuevo. Ahí está. Wow, ahí está más fuerte, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Bueno, es claro entender. Dice, los que abandonan la palabra del Señor, ¿qué hacen después? Alaban a los malvados, a los impíos, a los pecadores, a los mundanos. ¿Se ha dado cuenta de que uno empieza a tener más conceptos de aprendizaje de cosas del mundo que de la palabra de Dios? ¿Cuál es la causa? Abandonaron la palabra de Dios. Fíjense, tenemos muy buenos hermanos que predican la palabra de Dios, muy buenos cantantes que cantan al Señor, siervos verdaderamente consagrados, muy buenos músicos, ¿sí? Personas que están consagradas al Señor, pero cuando alguien deja de lado la palabra, empieza a ver qué capo aquel, dice, ¿no? ¡Qué genio! Y se alaba al impío. Cuando Dios no encuentra nada bueno en el impío, el cristiano que deja la palabra empieza a encontrar las cosas buenas en los demás. Hay cristianos que son muy conocedores del ranking top 10 de las músicas, ¿sí es? Pero no conocen un salmo. Hay cristianos que conocen, pero al dedillo, las películas que están estrenándose y las que no se estrenaron y las que no ha sido pensada por el director todavía, ya las conocen, pero no conocen una historia bíblica. Hay cristianos que ponen toda su pasión por los deleites de este mundo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que tenemos una tendencia siempre inclinada hacia el mal. Cuando no teníamos al Espíritu Santo de Dios y no éramos regenerados por Cristo, por el Espíritu Santo, nuestra vida era totalmente entregada en esclavitud al mal. Cuando vino la regeneración y el Espíritu Santo está en mí, la vida de Cristo está en mí, ahora yo tengo tendencia al mal, pero tengo dominio y autoridad porque estoy bajo alguien que me gobierna y que me direcciona. Y yo puedo resistir esto, la tentación. Usted sabe que Jesús fue tentado, y dice la palabra, en todo. Tentado, pero no pecó. Ahora, fíjense ustedes que nosotros tenemos la vida que tiene tendencia al mal. ¿Por qué tiene tendencia al mal? Porque nuestra naturaleza, hasta que no sea glorificada, siempre tenemos todavía esa tendencia. Pero ¿qué pasa? Si yo abandono la palabra del Señor, si yo me alejo de la ley del Señor, si yo no escudriño, si yo no me alimento espiritualmente de la palabra de Dios, voy a terminar complaciendo perfectamente a los apetitos de mi carne, porque mi carne siempre va a querer más, los ojos nunca se sacian de ver, ni los oídos de oír, siempre mi carne va a querer buscar el mal. Y cada vez que yo accedo a la tentación y peco,
porque tengo la obra del Espíritu Santo que me convence de pecado, justicia y de juicio, siento que estoy mal, giro a los ojos al Señor, digo, Señor, perdóname, empiezo de nuevo, pero cuando estoy acá, vuelvo otra vez a ser tentado y me vuelvo otra vez a caer y vuelvo a sentirme así de tal manera que digo, ya, Señor, yo ya te he fallado, no quiero comprometerme más, no quiero hacer más nada, prefiero quedarme como un jornalero. Eso es una mentira del diablo. Y allí se quedan muchos diciendo ya, ¿sabes cuántas veces, Señor, me consagro, pido perdón y yo estoy cansado, me da vergüenza venir otra vez a pedirte perdón? ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Cuál es el motivo? Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. Estoy sorprendido. Mire, esta mañana, por casualidad, escuché una radio que dice que es cristiana, pero escuché un programa de tango. Me entristeció mucho porque conozco a las personas. Y yo dije, Señor, me dolía mucho. Una radio cristiana que tiene que promover tango y música secular permanentemente para cambiar el destino. No hemos sido llamados para esto. Me da mucha pena y mucho dolor. Y ruego a Dios que me dé la oportunidad de hablar con este hermano, por lo menos para transmitirle qué es lo que creo yo, si podemos apercibir. Veía cómo el sistema está moviendo permanentemente y gobernando los impulsos y las emociones de las personas en este mundo. Y la iglesia con toda facilidad se inclina sin ningún reparo. No tiene filtro. Fíjense ustedes que este no es un problema actual. Ya el pueblo de Israel era permanentemente amonestado por el Señor a que haya un cambio de actitud. Acompáñeme a Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Es muy fuerte lo que dice acá la Escritura. Dice el versículo 15, haciendo un reproche, una exhortación de los cultos religiosos, las fiestas religiosas que el pueblo de Israel hacía, pasando por alto nada más y nada menos un gran detalle, la santidad. Isaías capítulo 1, en el versículo 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Saben, hermanos, la Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Para entrar a hablar con un Dios santo, debemos santificarnos. Pero acá dice claramente de que Él no ve ni escucha a aquel que está en una vida entregada al pecado. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Lo ven? Iniquidad de vuestras obras, o sea, lo que hacen, de delante de mis ojos. Dejad de hacer, ¿qué dice? Lo malo y aprended a hacer el bien. Fíjense ustedes que acá es claro. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. ¿Cuántos fueron a la escuela a aprender a decir malas palabras? ¿Cuántos fueron a la escuela a aprender a robar una goma, un lápiz, a meterle un piñón en el ojo al compañerito? ¿Cuántos fueron a la escuela a aprender a meterle una patada a la señorita o tirarle un borrador? Y usted dirá, nosotros no fuimos a la escuela para eso. Nosotros a la escuela fuimos para aprender lo bueno, ¿sí o no? Fuimos para educarnos, para comportarnos, para tener buenos modales. Fuimos para aprender a hacer las cosas buenas en la escuela. Pero nadie nos mandó a la escuela de hacer iniquidades. Nadie nos mandó a la escuela de hacer maldades. Nadie nos mandó a nosotros ni nos enseñó a cómo insultar. Aprendemos solitos. ¿Por qué? Por la naturaleza que traemos. Pero dice acá el Señor, mientras ustedes no dejen de hacer lo malo
y aprendan a hacer el bien, no hay relación entre nosotros. Hay una relación forzada de parte de ustedes, pero dice el Señor, yo escondo mis ojos y tapo mis oídos a sus oraciones. Esto es un principio. La Biblia dice que Dios no cambia, es inmutable, Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, si empiezo a entender esto, digo, wow, Señor, esto es entonces lo que me está pasando a mí. Que yo no pongo un esfuerzo para intentar hacer lo bueno, pero naturalmente me sale lo malo. El apóstol Pablo permanentemente dice que nuestras obras deben ser hechas nuevas por medio de Jesucristo. He aquí todas vuestras obras son hechas nuevas. Quiere decir que si usted antes fornicaba, en Cristo no fornica más. Si usted antes maldecía, en Cristo no maldiga más. Si usted antes robaba, ya no robe. Si usted antes blasfemaba, ya no lo haga. Si usted antes tenía rienda suelta a su alma para satisfacer el apetito de su carne, hoy ya no lo haga. No hay negocio para esto. Yo no encuentro el término medio en la Biblia. Yo no encuentro la permisión de Dios para que, bueno, si vas a fumar, fuma poquito. Si te estás acostando con tu novia, lo importante es que se amen. ¿Escucharon eso? O estás o no estás, o eres o no eres, vives o no vives. Lo malo no cuesta hacerlo. Amados, ¿qué es más rápido? ¿Enojarme con otra persona o reconciliarme con otra persona? ¿Qué es más rápido? En un momento me enojo con una persona porque no me miró, no me saludó. El vecino del hijo de la suegra, de la mujer de su hermana, ha dicho que él ha hablado de mí. Y yo le creo todo eso y me enojé. Capaz que esa persona ni sabía, pero yo me enojé. Y paso 4 meses, 10 meses, 2 años y no lo veo, no hablo. Me lo choco casualmente y la bronca me sale como si fuera el primer día de enojo. Y esa persona te dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué desapareces? Y ya ni se acuerda de por qué se había peleado. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque cuesta hacer el bien. ¿Quiere que le diga un principio bíblico? Usted y yo nunca vamos a hacer algo bueno si no lo hacemos por medio de Jesucristo. En Él todo lo puedo en Cristo. No voy a poder hacer nada bueno porque en mi naturaleza no hay nada bueno. Permanentemente voy a hacer lo malo. Entonces, si yo quiero aplicar la regla de oro para tratar bien a mi hermano, ¿cómo voy a hacer para tratar bien a mi hermano? ¿Le voy a hacer carita nomás? Pablito. O yo tengo que ir primero a la intimidad con el Señor para que por medio de Él yo sea veraz, sincero y que ame a mi hermano. Y que no hace falta porque sea hombre decirle, Pablo, te amo en Cristo, ¿no? No aclare, hermano. No hace falta que aclare. Usted ama. Y el que ama, ama por y a través y por medio del amor de Jesucristo. Veamos rápido la conducta. Vamos a Pedro. Pedro es uno de los apóstoles. Me gusta mucho Pedro a mí. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a ver conducta. Diga conmigo conducta. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice allí? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quién es el que quiere que se haga esto? Dios. Diga conmigo, esto quiere Dios de mí. No, dígalo fuerte, diga, esto quiere Dios de mí.
Esa es su voluntad. Según Pablo dice que la voluntad de Dios es ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Esto es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿qué hay que hacer? ¿Un malo puede hacer el bien sin Cristo? Jamás. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? El que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Usted tiene la vida del Hijo? ¿Usted puede hacer el bien ahora, sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Hace el bien? ¿Hace el bien? ¿O mitad y mitad? Dice, esto quiere Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ay, ay, ay. Y dice claramente allí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lea conmigo fuerte el 17. Vamos, fuerte. Honrad a todos. Vamos, fuerte. Honrad a todos. ¿Qué más? Amad a los hermanos. ¿Qué más? Temed a Dios y honrad al rey. ¿Ven que es imperativo? Dios quiere esto, Dios nos manda esto y empieza con honrar a todos. Todos merecen honra. La honra va de la mano del respeto, del reconocimiento. ¿Cuánto entienden? ¿Sabe qué diferente sería que una persona vaya por la calle y salude a aquel vecino o aquel hombre que le vende el verdulero y que uno le diga, Dios te bendice? O dígale, Dios te bendiga, no hay problema, no es una mala palabra para algunos, ¿eh? Dígale, Dios te bendiga. Algunos creen que es un saludo evangélico nada más, y a lo demás. No. Bendígalo. Veníamos con Camilo, ¿no? Yo no me acuerdo cómo fue el hecho, pero veníamos con Camilo y se para un hombre y me dice, ¡hey! ¿No me saludás? Uno trata de mirar. Yo tengo tanta gente en mi cabeza que a veces, y les pido perdón de paso, a veces no los reconozco a todos en la calle, y aparte porque estoy como caramelo fino detrás del vidrio. Claro, le digo, los saludo, ¿qué tal? Y me dice, hey, no pensá que no me ibas a saludar. Dice, Dios te bendiga, dijo, ¿no? Dios te bendiga. ¿Lees la Biblia vos? Me dice. Sí, le digo. Te bendigo, le digo. Y se fue. Y con Camilo veníamos. Me dice, ¿lo conoces? No. Yo me pregunto, ¿entrará en práctica la regla de oro de que usted comience por lo menos a honrar a todos? Honrar, respetar, valorar, significa de que si yo estoy en la cola para pagar el impuesto y digo, qué cajeros esto, ¿no? Siempre lo mismo, los cajeros. Y empezamos, y nosotros incendiamos la mecha y 15 empiezan a renegar el cajero. ¿No pensó que gracias a que el cajero está ahí usted va a poder pagar? Y que es uno y ustedes son 5,000 y hay que pagar. Usted no valora el trabajo que hace otra persona. Usted no ve la necesidad que hay detrás de esa persona. La iglesia se ha hecho tan insípida, tan fría, que ni siquiera le dice a una persona que está allí trabajando. Hay un negocio aquí por calle Córdoba, una librería, ¿no? Usted va y compra un lápiz y te dice, Dios lo bendiga y lo prospere, le dice el dueño a la persona. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo necesitamos aplicar la regla de oro en nuestras vidas? Y si no empieza por nosotros, ¿cómo lo haremos con los demás? Usted ha sido puesto como sal y luz. Usted es una persona que tiene que reflejar el reino de Jesucristo. Y no lo haga por mero fanatismo,
sino con sinceridad, porque si no estaría haciendo algo sin Cristo, y sin Cristo es todo malo. Pero cuando alguien lo hace en el Señor, empieza a ver que ese saludo, decir, ¿sabes qué? Te bendigo. Dios te bendiga. Honren a los ancianos en el colectivo, honren al cieguito que va por la calle. He visto gente que incluso se molesta porque se pone en el medio. Es terrible lo que se ve en la sociedad hoy en día. Y me pregunto yo, toda esa gente que camina en la calle, ¿habrá hijos de Dios? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su actitud? Honren a todos. Honren a todos. Honren al profesor de la escuela, honren al director, honren al patrón, honren a todos. Honren. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere Dios. Esto es voluntad de Dios. Vivan así, hagan así. ¿Por qué? Porque yo lo mando, dice el Señor. Honren. Hermanos, comienza por saludar a su hermano, abrazarlo fraternalmente. Hermano Alfredo, ¿cómo estás? Me enteré que tuviste un accidente. Cuando ayer fui le pregunté, ¿y hermano, te llamaron algunos hermanos? Sí, me llamó uno. Me dio vergüenza y no está bien. ¿Está metido en sus cosas? ¿No es egoísmo lo que predomina muchas veces? A veces le pido perdón a los hermanos porque yo quisiera tener 36 horas en el día, pero no me alcanza. No somos un cuerpo para que todos estemos ayudándonos y ministrándonos. Honren a todos. ¿Qué más dice? Amad al hermano. ¿Ama a su hermano? ¿Lo ama realmente? ¿Ama con ese amor no fingido? ¿Ama con ese amor que es genuino? Amar incluso cuando te aborrecen. Amar incluso cuando te rechazan. Amados hermanos, hay que abrir los ojos. Y yo delante del Señor también le digo, Padre, perdóname a mí por no haber entendido esto mucho antes, para ayudar, incentivando a ustedes a que ustedes también amen y amemos juntos a nuestros hermanos. Pero si nos descuidamos, empezamos a ver qué brillo tienen las cosas de los impíos. ¿Saben? Jesús decía que nos amemos unos a otros para que los incrédulos glorifiquen a Dios. Alguien en algún momento dijo, un impío, miren cómo se aman. Pero hoy muchos están descuidados porque han dejado la palabra y han empezado a alabar las obras de los impíos. Han empezado a decir, qué bueno qué bárbaro aquel, qué buena película, qué buena música, qué lindo todo esto, qué bueno todo aquello. ¿Y dónde está lo que al Padre le agrada, lo que el Padre nos demanda? Amad al hermano, temed a Dios. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Dios. Si hay gente que no teme a Dios, hay que preguntarse, ¿es sabio? ¿Por qué no teme a Dios? Temer a Dios es estar bajo el gobierno de Cristo, es estar bajo la orden del Señor, bajo la sensibilidad que Él nos guía y nos lleva permanentemente a hacer lo que nos manda. ¿Cuánta gente necesita de Cristo? Y nosotros muchas veces estamos ocupados en nuestras necesidades, en nuestras prioridades. Apliquemos la regla de oro, hermanos. Honrad al Rey. Honrar al Rey significa claramente poner nuestras vidas al servicio de toda persona que está con autoridad sobre nosotros. La autoridad no se cuestiona jamás de nadie que está por encima. Nadie. ¿Escuchó? Si es un patrón, por más malo que sea el patrón, es autoridad sobre usted. Si es un profesor, si es un padre, una madre, si es quien sea, la autoridad no se la cuestiona porque la autoridad es dada por Dios. El ejemplo más claro es que Jesucristo, el Rey de los siglos, estaba delante de Pilato y Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti para mandarte a la cruz o para soltarte en este momento? ¿Y qué dijo Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí
si no te hubiera sido dado por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me sujeto a vos? Porque mi Padre te dio esa autoridad y yo me pongo bajo esa autoridad. ¿Cómo le falta este principio a este sistema mundo? No existe autoridad. Si puedo pisar cabezas de otros para yo trepar más, mejor. Cuidado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. La iglesia no ha sido puesta para vivir en ignorancia, sino para comprender. Acompáñeme rápido al capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos del mismo sentir. ¿Esto es para algunos o para todos? A ver, ¿están todos acá? Muy bien, es para todos. Dice, finalmente todos, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué más dice allí? Amigable no es para el día del amigo únicamente con mi grupo. Amigablemente no es un mensaje de texto para el día del amigo. Gracias a Dios que esas fiestas, algunos de los que están viniendo hace poco me preguntaron, acá no celebran el día del padre, el día de la madre, el día del niño. Bueno, antes cuando teníamos plata, sí, le digo. Como son fiestas comerciales, ahora no se puede. A veces hay que sacar el almanaque, ¿no? Y hay que decirle, ¿usted quiere honrar a su papá? Píntelo 365 días del año. ¿Quiere honrar a su mamá? Píntelo 365 días del año. ¿Quiere honrar a su hijo? Píntelo todos los días. Al almanaque, ¿no? Fíjese usted qué importante es resaltar que no tan solo hay fiestas, sino que hay vidas consagradas delante del Señor, y eso forma parte de regla de oro, hermanos. Porque yo quisiera que todos los que yo puedo sembrar, todos los actos que lo hago por medio de Jesucristo, vea o no vea el fruto acá en la tierra, vea o no vea la recompensa acá en la tierra, porque sé que nada, ninguna obra es en vano cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Pero mientras yo no vea nada acá, y no importa si llega, sé que hay una generación que me sigue, mis hijos, que van a seguir las pisadas de su papá, que por haber hecho cosas que agradan al Señor, ellos están aprendiendo para hacer lo mismo con sus hijos, y ustedes tienen que enseñar lo mismo, hermanos. Porque esto es vivir la voluntad de Dios, esto es aplicar una regla que es infalible como principio, hermanos. ¿Cuántos están distraídos? ¿Cuántos están poniendo prioridades en otras cosas y se han olvidado del amor fraternal? Se han olvidado de estar juntos, se han olvidado de honrar al Señor, se han olvidado de honrar a los ancianos, a las doncellas, a las damas, a las familias. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Sean amigables. ¿Alguna vez se ha sentido rechazado y no ha sentido nada amigable a una persona? Qué feo que es, ¿no? Amigable es una manera que la Biblia dice que tenemos que estar. No devolviendo, ¿cómo? Mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué dice? Heredaseis bendición. Somos herederos del reino, eso no hay duda. Herederos juntamente con Jesucristo, no hay duda, solamente por la gracia del Señor. Pero las bendiciones, acá la palabra heredaseis las bendiciones es una traducción que quiere decir que se aplique las bendiciones en su vida. Heredar algo es hacer efectivo algo que lo puedo aplicar, que lo puedo utilizar. Heredar bendiciones, en este caso, no habla de coheredero juntamente con Cristo, hablando acerca de nuestra nueva naturaleza, de salvación como hijo del Padre. Está hablando de conducta. Y usted conoce muy bien el capítulo 28 de Deuteronomio, que claramente dice las consecuencias de la obediencia son bendiciones, pero las consecuencias de la desobediencia son maldiciones. ¿Y cuántas personas han dejado de lado la palabra de Dios? Han vestido su vida simplemente con una camiseta religiosa, o han buscado una religión como si fuera que buscan un libro para leer,
esta me gusta, aquí me siento cómodo, acá quiero quedarme, pero están dejando de lado lo que es la relación con el Señor, la dirección con el Padre, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Y cuando empezamos a conocer la verdad, empezamos a decir, no, mejor no me gusta mucho. Me voy a lo que antes era porque antes era mejor. ¿Para qué conocer tanto? Quieren paciencia, pero nunca va a evidenciar y va a disfrutar de la paciencia que Dios te da si no sos probado. ¿Cuántos quieren paciencia? Dice Dios, te mando prueba. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Está en mí. Ahora, ¿cómo va usted a vivir la paciencia si no es probado? ¿Sí o no? No conoceríamos al Dios que sana si no nos enfermamos. ¿Sí o no? No lo conoceríamos. No conoceríamos a un Dios de providencia si no pasamos necesidades, si no hay escasez. No conoceríamos a un castillo fuerte, a mi roca eterna de salvación, si no fuésemos perseguidos o atribulados. Pero cuando llega eso, la naturaleza mía, en vez de decir, gracias Señor, porque estoy en prueba, pero en ti tengo mi roca de salvación. No, yo digo, ¿por qué me mandó la prueba, Señor? Cuando hay falta de economía en la casa, en vez de decir, tú eres mi proveedor, nada me faltará, en ti pongo mi confianza. No, empezamos a decir, che, conocí un prestamista. Hay que salir adelante. Cuidado, tu tendencia al mal se identifica o se manifiesta en el momento de la prueba. Señor, ¿cómo estamos de apretados? Necesito que me bendigas económicamente. Dios no tiene problema. Tomá, te dice. Y cuando recibís, hay un hermano que necesita. Señor, dale a él también. Dios da semilla, dice, al que sabe sembrar. Bueno, es porque no vamos a tener miércoles y el sábado, le estoy dando, ¿no? Por lo menos van a tener una semana para recomponerse. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Ven que es conducta? Esto no es teología profunda. Esto no es, wow, qué revelación. No, hermanos, esto es conducta. Esto es vida. Así debe vivir usted. No podemos hacer otra cosa más que dejar de darle lugar a mi carne y empezar a ver lo bueno que encontramos de todo esto. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas, buenas y malas, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayuda bien. Pero hay personas que no entienden esto. Deuteronomio 8 dice, hey, yo te probé, dice el Señor. Yo te afligí durante todo este peregrinar en el desierto, porque era necesario saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no habías guardado mi palabra. ¿Estás perseguido? No busques ayuda humana, alza tus ojos al Señor. ¿Estás en agonía de muerte? No le tengas miedo a la muerte. Mira la cruz, porque allí hay uno que mató a la muerte. ¿Está entendiendo? ¿Se siente solo? Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo, te dice la palabra. Pero ¿por qué tenemos tendencia siempre a mirar lo malo, a suponer lo malo, a pensar lo malo? Le duele la espalda, le duele la rodilla, le duele la cabeza. Creo que me voy a morir. Y gloria a Dios, sí que hay algo más hermoso que dice la presencia del Señor. No puede estar atado a todo lo que su mente le dice. No es el mal lo que Dios te llama, es el bien. Él te ha llamado para que heredases bendición, para que vivas otra vida, para que des gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que glorifiques aún en el lecho de tu cama. Dice la palabra, aún estando en agonía, aún estando en tu lecho de enfermo, tus labios alaben al Señor. Amén. Tenemos que hacer con los demás
los que queremos que así hagan con nosotros. Voy a ir concluyendo, pero voy a pedirle al Señor que me ayude a cerrar el concepto para transmitirlo. Amados, si hay algo que a mí me conmovió estos últimos meses y años, es conocer la soberanía de Dios. Me emociona tremendamente saber que nuestro Dios es un Dios soberano, que no necesita de nada ni de nadie, y que todo lo que Él determinó y estableció es y será así. No hay nada ni nadie que detenga su mano. Y saben, hermanos, me di cuenta que si en las desgracias de Job no pasaba todo lo que pasaba, Job nunca iba a ver al Señor, porque él culmina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora, después de todo lo que me ha pasado, mis ojos te ven y me arrepiento. Dios de las mismas tinieblas hace resplandecer luz. El agua sirvió como un juicio universal para matar a todos los impíos, pero el agua salvó a Noé y a su familia. El mismo mar que se abrió para que el pueblo pase libre es el mismo mar que mató a Faraón con todo su ejército. La misma providencia que tenía Elías cuando se secó el arroyo y cuervos le traían carne para comer. Cuervos. Amados, la regla de oro es: ¿por qué crees que todo te lo dé Dios? Claro, no te asustes, te lo da Dios. Pero ¿de qué forma Dios te da lo que buscas? ¿No será que es un principio de que si yo bendigo a mi hermano, el Señor a través de mi hermano me bendice? ¿No será que si yo voy a cuidar a un enfermo en el hospital que no tiene quien lo cuide, Dios puede utilizar a cualquier persona el día que yo necesite que alguien me cuide? ¿No ven que Jesús dijo: todos ustedes vengan a mi derecha, porque yo tuve hambre? ¿Cuándo? Tuve sed y me diste de beber. Estuve con mucho frío y me abrigaste con tu abrigo. Estuve enfermo y me viniste a ver, a visitarme. Estuve en la cárcel y me viniste a ver. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te hicimos esto a ti? El día que tú lo hiciste a uno de estos pequeños, quiere decir a estas personas que no conoces, porque para el hebreo, el judío, alguien importante es un conocido y alguien pequeño es alguien que no conoce. Por cuanto lo hiciste esto a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entra, entra. El reino ha sido preparado para ti. Entra, siervo fiel. No te olvides de la regla de oro. Paga los impuestos, paga lo que debes y te van a pagar lo que te deben. Perdoná como querés ser perdonado. Tratá como querés ser tratado. Aplica este principio en la iglesia.
¿O no se dan cuenta que no estamos haciendo esto para entretener a la gente, sino para crear una comunidad con mentalidad de reino? Y no sé si Tucumán va a cambiar, no sé si Argentina va a cambiar, no sé si el mundo va a cambiar. Por lo menos la palabra no lo dice. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que vivían juntos en armonía, sin que nadie tenga necesidad, porque los unos y los otros eran de un mismo sentir. Y no había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que era de uno decía: no, esto no es mío, esto es para la iglesia, esto es para el hermano. Amados hermanos, algo nos ha pasado. Algo nos está pasando. Hay algo peligroso que se está asentando en tu vida. Es una frialdad que, juntada con la fuerza del fuego de Dios, hace que tu vida se haga tibia. Y usted sabe qué pasa con los tibios. No sirve ni para uno ni para otro. La iglesia tibia es la iglesia que se cree, pero no sabe lo que es ante los ojos de Dios. Un consejo. Por eso dije al principio, si fuese a aplicar la regla de oro en cosas naturales y cotidianas, en 2 minutos hubiéramos terminado la enseñanza. Claro. Pero es mucho más allá. Es mucho más allá. Hay capítulos como en Santiago que habla de los amos, de los patrones. Si usted tiene empleado a su cargo, lea la Biblia, hermano. Porque hay más empleados cristianos que negrean a sus propios hermanos como nunca. La Biblia lo dice. Trate con respeto a sus patrones. Dice Pedro, no sirviendo al ojo. ¿Sabe lo que es servir al ojo? Cuando me miran yo trabajo. Pero cuando no me miran tiro la escoba allí y me pongo a tomar gaseosa. No sirviendo al ojo, haciéndolo como para el Señor. Trate bien a su esposa, trate bien a su esposo, trate bien a sus hijos. La regla de oro se la aplica en la casa. Niño, niña, usted que no colabora con mamá en la casa, usted que no colabora ordenando su casa, usted que cree que la vida es la dolce faniente, que está no hacer nada. Algún día se va a casar, algún día va a tener hijos y algún día va a decir, ¿por qué no me ayudan? Y va a sonar el teléfono de la mami. Dice, mamá, la abuela. Te va a decir, porque vos nunca me ayudaste. Lo que sembraste, ahí lo tenés. Principios, hermano. Principios. ¿Cree que esto está para rellenar la Biblia? No. Está para que su conducta lo haga para la gloria del Señor. Todo lo que haga, hágalo de hecho, de palabra, como para el Señor. Si usted tiene que servir la mesa para que coman sus hijos y su esposo, hágalo como si el mismísimo Señor Jesucristo está por cenar esa noche en su casa. Si usted está por arreglar su casa, hágalo como que usted es el responsable de la casa de Dios. Pero hermanos, exhorto a la congregación a que sacuda ese estupor, que sacuda esa apatía peligrosa. Y que vuelva hacia la palabra de Dios, porque muchos que abandonaron la palabra de Dios están alabando a los impíos, están diciendo qué hermoso lo que hacen esto, cuando para Dios todo eso será destruido. Si alguien tiene que alabar, alabe al Señor. Y si alguien tiene que honrar y reconocer, dice la Biblia, reconozca a los que presiden, reconozcan a los que interceden por ustedes, reconozcan a las personas que están al lado suyo, principalmente a los hermanos de la fe. No me entra a la cabeza de que hayan cristianos que no se saluden. No me entra a la cabeza. Tiene que haber esa expresión, un amor no fingido, un amor santo, un amor puro. De la única manera que yo puedo decir, Señor, entiendo por qué es así, es que en un mismo auditorio haya ovejas y haya cabras. Los de la derecha y los de la izquierda. Hoy están entreverados como el trigo y la cizaña, pero no nos toca a nosotros arrancar el trigo. ¿Cuánto están recibiendo? Aplique la regla de oro. Es un principio. Es un principio
Den el asiento a los mayores. Ayude a la gente a cruzar la calle. Pequeñas cosas. Vaya, visite a su papá y a su mamá que no lo ve. Lávele la ropa. Límpiele el piso de la casa. Dígale: papá, te quiero, te extraño. Llámelo por teléfono. Con su hermano, con su pariente. Pero usted no sabe lo que me hizo. No importa lo que te haya hecho. Dios te manda a que los ames, que no los maldigas. Practique eso, hermano. Va a ver que usted, no vamos a cambiar el mundo, pero usted va a resplandecer como un luminar. ¿Por qué? Porque hace y pone en práctica lo que la palabra de Dios dice. Qué bueno sería que el mundo se dé cuenta de que en esta sociedad hay algunos hermanos que aplican la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Si no hubiera sido por tu Espíritu Santo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros, ninguno podría hacer, Señor, lo bueno y lo agradable ante tus ojos, porque tenemos tendencia, inclinación al mal, pero Cristo gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro corazón. Entendemos por qué es bueno consagrarnos, declarando que te obedeceremos y te amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. De esa manera podemos cambiar y vivir de otra manera, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Utilice este momento allí personal usted. Utilice este momento para ponerse a cuenta con el Señor. Dígale: Señor, quiero aplicar esta regla de oro en mi vida. Vuestra amabilidad y vuestra gentileza sea conocida en todos, dice. Muestre gentileza, muestre amabilidad, muestre que hay un corazón que ama a Dios. Si el Señor te habló, obedécele. Si el Señor te habló, obedécele. Ya no hay mucho tiempo más. Es el Señor el que nos lleva cada día más a santificarnos. Somos la esposa que Cristo la santificó cuando se entregó por ella, y Él la quiere santa, pura y sin manchas.